Bendiciones para todos, ¿cómo están? ¿Todo el mundo bien? Bueno verlos. Dios te Estamos bendiga, bien. papá, que les bendiga a todos. Dios les Amén, bendiga de igual. nuevo. Dios les bendiga más. Amén, qué bueno. En unos minutitos más comenzamos. Esta noche será poderoso. Veo a la pastora Kenia de Nueva York, te bendigo. Otra pastora Lourdes, te bendiga. Bien, bien. Cuando comencemos, por favor, a todos le ponen el mute, porque pues yo quiero que el apóstol Jerry, que ya está por ahí, ¿no? De todo lo que tiene. Eh, pero vamos a darle 2 minutitos más y comenzamos. Por ahí, Amar, que Dios te bendiga, qué bueno verte. Eso es. Sí, profeta Iván también está por ahí del ministerio del apóstol, mi amigo Jerry, el profeta. Es bueno siempre tener gente que nos apoyen. Mi hija Andrea, te bendiga. A mi prima, que te bendiga por ahí. Bueno, vamos a comenzar. Los que entran después. Vamos a orar, Padre. Damos gracias en esta noche por siempre darnos el privilegio de poder estar delante de ti en tu presencia y sobre todo, Señor, aprendiendo de lo que son tus principios, de lo que son tus valores, Señor. Por eso cada jueves, Señor, nos preparamos, nos adiestramos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que cada momento en ti es un momento especial, Señor. No hay tiempo perdido en ti ni en tu presencia. Cada minuto es un minuto de bendición, Señor, para nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Cuando comenzamos esta serie, hace ya, diría yo, varias semanas atrás, comenzamos hablando acerca de esta es mi temporada y hemos ido trascendiendo en el tema y hemos ido hablando en este tema y hemos sacado muchas cosas, ¿verdad? De lo que es ese tiempo y usamos como texto dos textos, usamos como texto el libro de Cantares 2:12, 11, 2, 11 y 12 y usamos por supuesto Eclesiastés 3:1 que dice que todo tiene su tiempo. Y mientras íbamos transicionando en este tema, comenzamos hablando de cómo comenzó este año, que fue el año de la elevación, y después el mes pasado, que fue cuando comenzamos la clase, era el mes de Nissan, y ustedes conocen todo lo que hemos estado hablando acerca de ese tema, pero hoy nos van a enseñar algunas cosas, y sobre todo sé que estamos en un tiempo profético, un tiempo de avance, un tiempo donde tenemos que entender e identificar las temporadas en las que estamos viviendo. Para eso es que Dios trae hombres y mujeres a nuestra vida para añadir siempre a lo que ya Dios está hablando por su boca, por medio de profetas y por medio de otros líderes. Y esta noche yo tengo la bendición de poder tener a mi amigo de pasto. Somos colegas, yo creo que en todo lo que hacemos estamos haciéndolo juntos, tanto en la semana, durante la semana y aún fuera de la semana estamos en contacto. Y yo le pedí a él hace tiempo que estuviera hoy, nos enseñara, nos diera un adiestramiento o lo que Dios pusiera en su corazón. Y la semana pasada no pudimos por causa de que estábamos en una asignación primero y después, no solamente eso, ya estábamos listos para comenzar cuando se fue el internet y no pudimos hacer la clase y yo sabía que había mucha gente con la expectativa, ¿no? De escuchar
lo que Dios quería hablar por la boca del apóstol, pero hoy se dio. Y la Biblia dice, dejando atrás lo que se quedó atrás, nos extendemos a lo que está por delante. Eso, hoy era el día, no era la semana pasada. Y yo tengo por aquí a mi amigo el apóstol Jerry Nazario, que él va a ser el instrumento en esta noche que nos va a guiar por este viaje profético. Tome nota, haga sus notas, escúcheme, estos son momentos claves para nosotros. Aquí se hablan cosas que no te los van a enseñar en discipulados en la iglesia, ni te los van a enseñar en otros lugares. Aquí te van a decir cosas que verdaderamente tú las vas a necesitar en este tiempo profético que estamos viviendo, y por eso hoy yo quiero darle todo el tiempo que el apóstol necesita, mi amigo el apóstol Jerry. Apóstol Jerry, gracias una vez más, pues sé que tienes una agenda muy cargada y especialmente en la semana, pero sacaste este tiempo para poder bendecirnos y agradezco verdaderamente lo que estás haciendo, pero esta noche te tocó. Así que aquí tienes a nuestra gente para que seas tú que nos guíe por este viaje. Apóstol Amén, Jerry. apóstol. Gracias por este grande honor que me otorga de poder dirigirme a gente tan especial como tus hijos, a la apóstol y profeta am, Lourdes Cabrera. Un abrazo fuerte, te bendigo. Vale, que no se te olvide ese No nombre. se me olvidó, no se me olvidó, es que son muchos nombres, tú sabes, pero los amamos, los honramos y es para mí un privilegio que no tomo livianamente porque quiero adelantar algo de la clase. Este tiempo que estamos teniendo aquí es el futuro y a la misma vez es el inicio. Nosotros podríamos decir que hoy nosotros somos parte de lo que en el principio era las reuniones en los hogares, cuando comenzó la iglesia en el libro de los Hechos, ¿verdad? No habían templos, porque el templo que había en aquella era el templo judío y no era allí donde se realizaban los cultos, eran en las casas, dice el libro de Hechos, y en cada hogar, ¿verdad? Partían el pan y compartían la palabra. Y la palabra se iba diseminando de casa en casa, de lugar en lugar, y la iglesia comenzó a crecer de una manera sobrenatural. Significa que no debemos tomar en poco el hecho de que Dios nos brinda un espacio tan especial de discipulado, porque si hay algo que se necesita hoy es formación. Muchas veces vemos templos, iglesias donde realmente están enfocados en hacer eventos, en hacer cultos y dejan de un lado la plataforma de lo más importante, que es preparar al discípulo para poder preparar líderes. Nunca nadie puede aspirar a ser un líder si primero no ha sido un discípulo, y aún siendo un líder seguimos siendo discípulos. Así que esta noche es para mí un honor y un privilegio poder estar con ustedes para compartir un tema que siempre tiende a ser desafiante para nosotros, aunque es un tema que acostumbramos estudiar y compartir continuamente, pero cuando se trata de enseñar a líderes, pues hay una demanda que viene sobre nuestras vidas que nos obliga a buscar, a estudiar y a tratar de facilitar un poco eh, la transmisión de la enseñanza de manera tal que pueda ser lo más simple sin perder la esencia y la profundidad que podamos compartir. Así que para cada uno de ustedes, muchas bendiciones, que el Eterno les bendiga grandemente. Estamos en una temporada hermosa, gloriosa de Dios, donde debemos tomar cada día con grande expectativa, ¿verdad? Estos son días gloriosos, estos son días preparados por Dios eterno en el cielo para sus hijos en la tierra. Y a veces nosotros esperamos llegar a congresos para que nos hablen estas cosas cuando tenemos un discipulado que nos están hablando estas cosas, ¿verdad? Y donde Dios nos está ministrando una palabra
trascendental, una palabra de transición, una palabra de bendición de manera abundante. Así que esta noche vamos a estar compartiendo un tema. Entiendo que ya tengo la autoridad para compartir acá, ¿verdad? Así que me dejan saber si lo que estoy tratando de compartir ya lo pueden ver, para así poderle mostrar um, la presentación que hemos preparado. ¿Ok? Vamos a estar hablando acerca de el líder entendido. Esta clase hoy va enfocada a líderes, ¿verdad? Va enfocada, adelante muy rapidito ahí, va enfocada a hombres y mujeres que cargan un llamado de Dios. Por lo tanto, el tema que se me ha dado es precisamente ese, hablar de liderazgo, y puse como tema el líder entendido. Y para ser un líder entendido, debemos conocer la ruta hacia nuestro destino profético. Un líder entendido es uno no solo que sabe dónde está, sino que también sabe hacia dónde va para poder dirigir a otros a su lugar de destino profético. Es un poco irracional que un líder no sepa hacia dónde se dirige, pero pretenda llevar a otros a un lugar donde él no conoce. Por lo tanto, nosotros no debemos como líderes aspirar a hablar las cosas bonitas que otros hablan, sino las cosas que en nosotros ya son una vivencia, ya son en nosotros una revelación, y ya son en nosotros lo que se llama un rema de Dios. Lo estamos viviendo, lo estamos experimentando y estamos totalmente convencidos de lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas. Eso nos va a permitir a nosotros tener autoridad y convicción en aquellas cosas que enseñamos. Por tal razón, debemos comprender que en nuestras vidas como líderes estamos llamados a aspirar a un conocimiento mayor. La escritura dice en Proverbios capítulo 25, versículo 2, que la gloria, hay una gloria escondida. Nosotros siempre hablamos de la manifestación de la gloria, pero se nos olvida que quien escondió la gloria fue Dios mismo. Dios esconde su gloria porque, primero que todo, la gloria es la manifestación de su poder. Y dice la escritura en Proverbios 25:2 que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Estos son días donde Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos a escudriñar, a profundizar, a descubrir la gloria, a descubrir la palabra, a descubrir los tesoros. Hay muchos tesoros guardados que fueron reservados. Están guardados porque fueron reservados para un tiempo como este. Y dice la palabra que fueron reservados para los que le aman, para los que le buscan. Así que la revelación no es algo que tú le encuentras, ¿verdad? No es algo que tú estás buscando. Tú estás escudriñando la escritura, y por escudriñar la escritura, la revelación sale a tu encuentro. La revelación se manifiesta a tu vida en la medida que estás buscando escudriñar, auscultar un poco más el conocimiento de la palabra. Ahora, ese texto dice, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Cómo nos ve Dios? Dios no solo nos ve como hijos, Él nos ve como reyes, porque Él es rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, hay una gran necesidad de que haya un cambio en nuestra mentalidad. Y cuando hay un cambio en nuestra mentalidad, vendrá un cambio en nuestra vida. Nosotros podemos vestir a la moda, y eso no significa que somos gente de reino, porque a veces la gente confunde verse bien con ser gente de reino, o adoptar cierto lenguaje que es el más que se habla, y pensar que por eso somos gente de reino. Para nosotros experimentar y convertirnos en gente de reino,
necesitamos tener una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra mentalidad. Esa fue la primera expresión que Jesús hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 4, cuando él vino luego de haber sido llevado al desierto por el Espíritu Santo y ser tentado durante 40 días, donde estuvo ayunando. Cuando él comenzó a hablar el evangelio, lo primero que dijo: el reino de los cielos ha venido, está entre vosotros, arrepentíos, cambien su manera de pensar. Necesitan una metanoia, necesitan un cambio de mentalidad para poder recibir la manifestación del reino en sus vidas. ¿Por qué? Porque había unas estructuras mentales religiosas con las que iba a haber un choque con este reino. La generación religiosa de la época de Jesús no estaba lista para recibir el reino, porque ellos estaban esperando otro reino. Ellos estaban esperando un reino terrenal y Dios traía un reino celestial, un reino de una gloria que no podía ser discernida con una mentalidad natural, sino que requería de una mentalidad espiritual. Así que Proverbios dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Cuando tú comienzas a escudriñar las escrituras y Dios comienza a mostrarte los secretos que están ahí guardados en la escritura para un tiempo como este, Él comienza a honrarte. La honra comienza a manifestarse sobre tu vida. La honra comienza a traer los beneficios a tu vida que solamente Dios puede traer a través de el acto de nosotros honrar a Dios con su palabra. Por tal razón, esto nos hace entender que fue Él quien nos hizo, dice Apocalipsis 1:6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes y sacerdotes? Porque tenemos sobre nuestros hombros, en nuestro destino profético, tanto la responsabilidad de establecer su reino como ministrar las cosas de su reino. Establecemos reino de varias formas, de muchas formas. La unción de reyes habla de la unción empresarial, habla de la unción gubernamental, habla de una unción de liderazgo para operar en medio de un mundo natural las cosas espirituales. Nosotros estamos llamados a tomar lo que se conoce como los 7 montes. Los 7 montes son 7 esferas de influencia en la sociedad. Y por demasiado tiempo la iglesia se encerró en los templos y dejó el mundo que se repartiera o que sobreviviera como pudiera, porque el mundo, en la mentalidad de años atrás, el mundo era del enemigo, era del diablo, así que nosotros vamos a guardarnos aquí, a esperar que Cristo venga y ya mismo nos vamos. No sé, no quiero que nadie se sienta presionado con lo que estoy diciendo, pero esa fue mi experiencia. Así yo nací. Yo crecí, nací, me levanté en un hogar cristiano, especialmente o específicamente pentecostal, y desde que tengo uso de razón, estoy escuchando el mensaje: Cristo viene ya, corre, corre, que Cristo viene. Y ese mensaje: Cristo viene ya, corre, corre, que ya viene, hizo que una generación corriera de tal manera que no se preparó, que no estudió, que no se equipó para los desafíos de una sociedad, porque los años siguieron pasando y el cristiano se fue quedando alejado y se volvió en cierto momento, se volvió ineficaz para poder responder a muchas demandas, pero gloria a Dios porque Dios tiene propósitos y Él comenzó a despertar la palabra. La iglesia comenzó a ser equipada, comenzó a levantar hombres y mujeres que también comenzaron a escudriñar la escritura y a prepararse para hoy ser
de gran respuesta y de gran ayuda y de gran esperanza a una sociedad que nos necesita en todas las esferas, ¿verdad? Que existen como gobierno, como empresas, como economía, como entretenimiento, en distintas áreas se requiere que hayan hijos de Dios tomando esos lugares como reyes, pero también ministrando como sacerdotes, ¿verdad? Así que esto es sumamente importante que como reyes entendamos que la honra de un rey es descubrir lo que Dios guardó. Los reyes indagan, los reyes profundizan, los reyes no se quedan con las cosas comunes que otros quieren. Ellos quieren cosas más allá de lo que hasta ahora se ha visto. Por eso usted está viendo la disputa que hay a nivel mundial, los gobernantes que buscan poder, que quieren lo que otros no tienen. Entonces, ese principio no es del mundo, ese principio es del reino. Tiene que venir el momento donde nosotros salgamos del conformismo de un mensaje que me sostiene semanalmente y comencemos a entender que hay un tesoro en la presencia de Dios, en las escrituras, guardado, esperando porque los reyes abran esos tesoros. Y muchos de ustedes, cuando comiencen a indagar y a buscar, se van a encontrar tesoros que van a traer transformaciones a sus vidas, bendiciones abundantes a sus vidas, de manera tal que van a ser impactados, sorprendidos, pero también van a ser usados por Dios. ¿Ok? Esta es una era que alude a la era de la tribu de Isaacar. ¿Qué representa la tribu de Isaacar? La tribu de Isaacar representa una tribu entendida en los tiempos. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando nosotros nos volvemos un pueblo, un líder entendido, esto va a hacer que la gente pueda reconocer que tú tienes una llave que ellos necesitan, un conocimiento que ellos necesitan, que para esta hora Dios te preparó para hacer una respuesta ante una necesidad. Estamos viviendo días donde la iglesia tiene que estar equipada a través del entendimiento de los tiempos de Dios, del conocimiento. ¿Qué ventaja tiene el que seamos entendidos o el que tengamos conocimiento? El que tiene conocimiento de algo que aún no ha ocurrido se posiciona. ¿Qué pasaría si usted, verdad? Solo hago la pregunta, nadie tiene que contestar si no desea. ¿Qué pasaría si usted hoy estuviera en el Back to the Future, verdad? En los días en el pasado, cuando fueron a crear iPhone o Apple y usted conoció a Steve Jobs, ¿verdad? En una cafetería, en un bistro, tomando café y él le dijo, mira, estoy inventando esto y en los próximos días esto va a salir al mercado. Pero ese conocimiento usted lo tiene ahora de lo que iba a pasar. Yo creo que alguien un poquito, ¿verdad? Astuto, con ese conocimiento le diría, ¿sabes qué? Yo tengo algunos dolaritos ahí guardados, voy a invertir contigo porque yo creo que eso va a ser un resultado tremendo. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento adelantado de algo que va a tener éxito. Lo profético te prepara en el presente para tu futuro. El entendimiento de la palabra te trae una revelación de lo que Dios intenciona hacer prospectivamente, te lo está revelando ahora para que tú y yo nos posicionemos. Cuando la revelación de Dios viene a nuestras vidas,
nos permite ubicarnos, alinearnos de manera tal que cuando se manifieste esa bendición me alcanza. ¿Por qué mucha gente no es bendecida? No porque bendición no esté siendo manifestada, sino porque no están alineados. Cuando tú no estás alineado, aunque estés en un lugar de milagros, otros están siendo sanados y tú sigues igual. Cuando tú no estás alineado y está Dios ministrando, otros van a recibir, pero quizás tú no vas a recibir, porque necesitamos un alineamiento con la palabra de Dios, y esto solamente lo podemos tener cuando tenemos revelación de lo que Dios intenciona hacer. Dios no oculta sus planes, Dios revela sus planes. Dios no guarda secreto, Él le confía a sus hijos los secretos. Estos son días para que nosotros como ministros de Dios caminemos cargados de los secretos de Dios y podamos bendecir a aquellos a quien Dios pone delante de nosotros, y podamos ser los canales de bendición a una sociedad que está en gran necesidad. Así que esta es la era de los hijos de la tribu de Isaacar. ¿Cómo nosotros nos convertimos en las características, verdad, de esta tribu? Buscando el conocimiento de Dios, orándole al Espíritu Santo que nos otorgue sabiduría. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Amado, esto no se trata de quién es más inteligente que otros, porque en Dios no se trata de tu IQ, en Dios se trata de tu rendición. Dios escogió a lo vil y a lo despreciado de este mundo para humillar a los sabios, a los entendidos, a los todo. Escogió a hombres simples, a hombres sencillos, pero cuando la gloria de Dios vino sobre esos hombres se convirtieron en los que trajeron una transformación sobre toda la faz de la tierra. Yo creo de todo corazón que yo estoy delante de esos mismos hombres y mujeres en esta hora a través de esta impartición de esta clase. Dios no está buscando gente extraordinaria. Dios nos hace extraordinario. Dios coge gente común para hacerlo gente fuera de lo común. Dios escoge lo sencillo para manifestar su gloria sobre ellos. Pero necesitamos nosotros tener una expectativa, pero también tener una disposición. La expectativa es necesaria. Debemos vivir continuamente con altas expectativas. Ahora, sus expectativas nunca estén en los hombres. Ponga sus expectativas en lo que Dios habló a tu vida. Porque los hombres podemos fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Cuando tú pones tu expectativa en aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, Él nunca nos defrauda, porque Él dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oseas capítulo 6, versículo 3, dice en Oseas capítulo 6, verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hay quienes creen que ya conocen y por eso no tienen actitud para aprender. Puede decir amén, allá, y coger agüita, beber. Déjame tomarme yo el agua por usted. Porque el reto que tiene hoy nosotros como líderes es tratarle hablar especialmente a una generación que viene de una era religiosa, de haber conocido el evangelio, de haber estado en distintas congregaciones, y cuando nos llegan, ellos creen que ya conocen y no se dan cuenta que se quedaron fuera de la nube. Déjenme explicarles eso rapidito. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios le dio todos los detalles a Moisés de cómo sería su travesía en el desierto. Él le dijo todo lo que tenían que hacer y le dio las instrucciones. Y parte de esas instrucciones fue, cuando veas que la nube se levanta, anúnciale al pueblo que es tiempo de marchar.
Anúnciale al pueblo que es tiempo de ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios no llevaba al pueblo fatigado en el desierto. Dios lo llevaba al paso. Él es paciente. Pero que sea paciente no significa que va a estar esperando 1000 años por ti. Que sea paciente no significa que Él va a pasar toda la vida esperando a ver si nosotros tomamos decisiones. No, no, no. Porque las decisiones que nosotros no tomemos, ya las tomamos. Cuando tú no tomas decisión, ya tomaste una decisión. Cuando tú no tomas la decisión de avanzar, de caminar, ya tomaste la decisión de estancarte y de no hacer caso. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, cuando la nube se levante, cuando la nube se levante, eh, cuando la nube se levante, es tiempo de caminar. Le está diciendo, no te distraiga. Tienes que estar pendiente a las señales. Recuerde que no era Moisés con los 12, era Moisés con el pueblo. Y aquel pueblo eran millones de personas. No estamos hablando de Jesús con sus 12, estamos hablando de Moisés con todo Israel, cerca de 2 millones de personas en el desierto. Así que las instrucciones tenían que ser específicas para todo el mundo y tenían que ser de manera tal que todos pudieran ver las señales. Dios no esconde sus señales. Sus señales están ahí para que puedan ser discernidas, para que puedan ser vistas, para que entonces podamos obedecer. En otras palabras, Dios no nos dificulta nuestra relación con Él. Él nos facilita. Por eso que dijo Jesús, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús no vino a complicar esto. Dios no anda en el negocio de complicarnos la vida. Él nos está facilitando la vida, pero para ello tenemos que ser obedientes y entendidos en sus instrucciones. Y para eso necesitamos tener conocimiento, pero entender que el conocimiento que hoy estamos adquiriendo no es para que nos quedemos estancados ahí. Tenemos que proseguir en conocer. El problema que tiene el liderazgo de hoy es que no está abierto a proseguir conociendo. Y cuando no estamos abiertos a seguir conociendo, ¿sabe qué hace Dios? No sé si me volverán a invitar, pero déjeme dejarlo todo. ¿Sabe qué hace Dios? Te deja quietecito y sigue con la generación que quiere seguir. Eso fue exactamente lo que hizo con Israel en el desierto. Hubo una generación que se negó a entrar. Dios le envió a ver la tierra. ¡Wow! Tremendo racimo. ¡Wow! Tierra que fluye leche y miel. Tengo miedo. Hay gigante. No, no, yo no te mandé a eso. Yo te envié a ver cómo era la tierra que yo te voy a entregar. Se negaron a entrar. ¿Qué hizo Dios? Los dejó morir en el desierto y levantó de ellos hijos que pudieran entrar y poseer. Dios no se va a detener ni por usted ni por mí. Él va a avanzar con los que quieren avanzar. Y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba dispuesta a su salida, está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto es sumamente interesante. Este solo texto contiene mucha revelación. Está hablando de que el alba, por más que nosotros, el amanecer, por más que nosotros querramos retenerlo, el alba no se detiene por nada, por nadie, y a la hora de salir el sol saldrá. Nadie lo puede detener. Pero está hablando de dos aspectos ahora, de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Esto está hablando específicamente de temporadas que preparan que la lluvia es enviada con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de esa lluvia? La lluvia tardía es la lluvia que es enviada a finales de la época del otoño,
la cual tiene la intención de preparar la naturaleza para el invierno que se avecina. El invierno es la época más dura y difícil del año. Es la temporada más difícil del año. Así que Dios envía una lluvia tardía. ¿Por qué? Porque cuando esos árboles están recibiendo esa lluvia tardía, esos árboles comienzan a acumular el agua en sus raíces. Las aguas no se quedan en las hojas. ¿Por qué? Porque el invierno va a secar las hojas, va a secar las ramas, pero no podrá secar las raíces. Así que cuando la lluvia tardía viene, se asegura de que ese árbol tenga agua en sus raíces para que pueda atravesar el invierno, porque luego del invierno viene la época más hermosa del año, viene la primavera. Yo quiero dejarte saber que tú estás en la época más hermosa de Dios. Tú estás en la primavera. Y yo oro que tú abraces tu primavera, porque la primavera habla de un nuevo comienzo. La primavera habla de un despertar. Wow, me sentía seco, sentía que ya mi vida se había acabado, pero esa lluvia tardía me mantuvo vivo. I feel God, me está dando ganas de predicar y es para enseñar. Esa lluvia que penetró mis raíces me ayudó a preservarme cuando todo a mi alrededor estaba inhóspito. Cuando ese frío intenso secó mis hojas, secó mis ramas, pero aún así había algo dentro de mí que me preservó la vida, que me preservó en medio de esa crisis, y era esa lluvia tardía que es tipo de la palabra profética que cargamos, del destino profético que cargamos, que no nos deja morir aún en el invierno más inhóspito. Hemos atravesado momentos difíciles como hijos. Hemos atravesado momentos difíciles como iglesia. Hemos atravesado momentos difíciles como líderes. Pero ha habido un agua de Dios, ha habido una palabra de Dios que nos ha preservado a través de las épocas difíciles que no nos han dejado volver atrás. Aleluya. Quizás haya algún amén por ahí. Así que Oseas 6:3 nos dice, conoceremos y proseguiremos en conocer. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí quieren seguir conociendo? Ya yo levantaste mi mano. Aleluya. Porque cuando queremos seguir conociendo, escucha este principio. Cuando el alumno está listo, el maestro se presenta. Hay gente que tienen maestros, pero ellos no son discípulos. Cuando el alumno está listo, el maestro se presenta. Cuando Dios envió a Jesús como rabí, como maestro, ya él tenía listo la gente que lo único que tuvo que decirle, sígueme. Y aquellos que le dijo, sígueme, ¿sabe qué hicieron? No le dijeron, déjame ver, déjame orar. No, dejaron todo y le siguieron. No pusieron pretexto, que me llamaron aquí, que me llamaron allá. Y a los que le dijeron eso, que parecía ser una causa, tú sabes, una causa familiar. Mira, deja que vaya a enterrar a mi familiar que falleció. Uy, la respuesta de Jesús fue fuerte. La respuesta del rabí, del maestro, fue fuerte. Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Deja que esta gente sigan en su mortandad porque llegó la vida, porque llegó la esperanza, porque llegó una nueva temporada para tu vida y tú necesitas identificar esa temporada de Dios en tu vida para no tener excusas, no tomarte excusas y seguir retenido en una etapa en tu vida que de la cual Dios te quiere sacar a algo nuevo. Jesús le estaba diciendo, dejen todo y síganme.
Vamos a avanzar un poquito, que el tiempo corre. Así que parte de lo que hoy yo quiero hablarle y estoy compartiendo es que para nosotros tener un entendimiento en el marco profético, nosotros necesitamos conectarnos con la revelación y con el pueblo de Israel. Israel es el reloj profético de Dios. El reloj no es la iglesia. El reloj sigue siendo Israel. La iglesia es la que tiene la misión de pregonar los designios proféticos, pero el reloj que va marcando la hora es Israel. Y para nosotros poder entender cómo el tiempo está siendo marcado, necesitamos tener una comprensión mayor de lo que Dios le entregó a su pueblo Israel, porque el pacto fue establecido con Israel y nosotros fuimos injertados en un pueblo, injertados en un pacto del cual no teníamos conocimiento, pero sí teníamos un beneficio. Había un gran beneficio porque fue el pacto que Dios hizo con Abraham, a través del cual le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Ahora, cuando nosotros nos conectamos con Israel, una de las cosas que a mí me ha bendecido grandemente y me ha abierto mis ojos para poder entender el marco profético del tiempo final como líder, porque esto no es un asunto de quién tiene el ministerio de escatología, el ministerio de los últimos tiempos. Este ministerio es de todo. Como hijos de Dios y como líderes, nosotros estamos llamados a conocer los tiempos. Usted necesita saber dónde está, pero saber entender hacia dónde nos dirigimos y qué está aconteciendo en el mundo entero respecto a la iglesia del Señor, respecto a los tiempos del Señor. Y una de las cosas que es para mí la brújula que nos permite tener la dirección y la comprensión de los tiempos son las fiestas del Señor. Es interesante porque estas fiestas no son fiestas judías, son las fiestas del Señor. En Levíticos 23:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes, esas insignias que aparecen ahí en el hebreo, es Yod-Hei, Vah-Hei, que no es otro que Yahweh, Adonai, Jehová, Dios, como usted lo pueda entender. Pero estas siglas que están aquí, estas letras en el hebreo, representan el nombre del Eterno, el nombre impronunciable para el judío. ¿Por qué? ¿Por qué era impronunciable? Porque ellos tenían el temor de utilizar el nombre de Dios en vano, por eso no lo pronunciaban. Significa que tenían una alta reverencia al nombre de Jehová, porque uno de los mandamientos de Dios es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Hoy día la gente es bien ligerita en tomar el nombre de Dios en vano. Hoy día vemos a un gente de una manera fuerte como maldicen el nombre del Eterno, ¿verdad? Acarreando maldición sobre sus vidas. Pero ¿a dónde vamos? Pero dice la Escritura: las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Qué son estas fiestas? Estas fiestas son lo que se conocen como las santas convocaciones de Dios para su pueblo. Aunque el pueblo de Israel, que las celebra todavía, tiene en ellas una mirada estrictamente religiosa, judaica, nosotros hemos entendido por medio del Espíritu Santo que estas fiestas son de carácter profético. Todas y cada una de ellas tuvieron un cumplimiento profético y tendrán un cumplimiento profético. La mitad de estas fiestas se cumplieron en Yeshua, en Jesús, pero todavía resta de estas fiestas unas por cumplirse literalmente, que de igual manera serán cumplidas en Cristo, que tienen
una relevancia profética para nosotros. Estas fiestas son fiestas de una manifestación profética sobre la tierra. La primera fiesta, que es importante conocerla, se conoce como la fiesta de Pascua o la fiesta de Pesa. La fiesta de Pesa fue cumplida en Cristo. Jesús, Yeshua, vino a ser el cordero que se ofreció una vez y para siempre para llevar allí todo el pecado de la humanidad. ¿Cuándo se instituyó esta fiesta? Se instituyó en la salida o en el momento cuando Dios quiso libertar a Israel de su cautiverio de 400 años de cautiverio. Por lo tanto, ¿qué anuncia esta fiesta? Anuncia un tiempo de liberación, anuncia un tiempo de milagros, anuncia un tiempo de transferencia de riquezas, anuncia un tiempo de portales abiertos, anuncia un tiempo de transición, anuncia un tiempo de un nuevo comienzo. Wow, todo eso, sí. ¿Por qué? Porque el día que tú y yo vinimos a Cristo, tuvimos una nueva vida. Por eso fue que cuando el Eterno sacó a su pueblo del cautiverio, lo primero que le dijo, este será el principio de los meses del año. Cambió el calendario para ellos porque tu vida toma sentido cuando estás en Dios. Fuera de Dios, nuestra vida no tiene ningún sentido. Así que esta festividad, esta fiesta de Pascua o de Pesa, es una fiesta tan profética que todavía el tiempo presente está anunciando un nuevo comienzo. Todavía el tiempo presente está anunciando un tiempo de liberación. Todavía el tiempo presente está anunciando que tu casa no hay espíritu de muerte que lo pueda alcanzar porque hay una sangre que es la marca que se puso en las puertas de las casas de los judíos para que el espíritu de muerte pasara por encima, Passover, y no entrara a aquellos hogares. Eso es algo profético. Eso no es algo histórico. Eso es algo que sigue vigente hoy. Y si la iglesia y nosotros como líderes comenzamos a tener este entendimiento y como citas proféticas, como citas divinas preparadas por Dios para nosotros, comprenderemos que en estos tiempos algo de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Habrá alguien esperando alguna manifestación de Dios en su vida? Entonces, si hay alguien esperando una manifestación de Dios en su vida, yo quiero que tú entiendas que está en la época, en la temporada, en el tiempo donde algo glorioso de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Y esto se abraza por fe, porque lo de Dios es por fe y para fe. Ay, es que eso a mí no me lo enseñaron en la iglesia. Ay, es que yo vengo de, mire, yo no le pregunté de dónde usted viene. Yo le estoy diciendo a usted lo que dice la palabra del Señor. Y conocimos en el pasado, pero dice, o sea, proseguiremos en conocer. ¿Este tiempo de qué? De seguir conociendo lo que el Espíritu del Señor está revelando. ¿Por qué? Porque esta revelación es para nuestra bendición. Todo lo que Dios te revela te va a bendecir. Todo lo que el Padre te entrega es de bendición. Pesa fue cumplido, fue realizado, fue materializado en Jesús, en la muerte de Jesús. Hat Masá significa panes sin levadura, fue la segunda fiesta que representa la sepultura o la muerte de Jesús. Bikurim representa la fiesta de las primicias y representa la resurrección. En Bikurim fue el momento cuando Jesús resucitó y se convirtió en las primicias de los que durmieron. Él es las primicias de la resurrección de todos los muertos. ¿Será que nadie más había resucitado antes? Sí, Lázaro había muerto y él lo había resucitado.
Habían otros que habían resucitado, pero todos los que resucitaron anteriormente a él volvieron a morir. Pero el único que se levantó una vez y para siempre, porque venció la muerte, porque le quitó las llaves de la muerte a Satanás, venció el imperio de la muerte, fue Jesús, Yeshua, en esa fiesta de primicias de Bicurín. Ya estamos viendo un marco profético y qué interesante que esto está simbolizado en un menorá, porque el menorá era el utensilio, era la lámpara más importante que había en el templo, y esta lámpara de 7 brazos, que tiene una intención al ser de 7 brazos, tenía que permanecer encendida todo el tiempo, 24 horas, todos los días. Esa era la responsabilidad de los sacerdotes de mantener ese menorá encendido. ¿Sabe qué significa eso? La vida del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo está alumbrando, tendremos comunión. Donde el Espíritu Santo de Dios está alumbrando, las tinieblas tienen que huir. Donde el Espíritu Santo de Dios está alumbrando, habrá libertad. Así que esta menorá que está aquí, que está representando las 7 fiestas del Señor, son sumamente importantes porque entonces la celebración que está aquí en el centro, ¿verdad? Es la que se conoce como Shavuot o Pentecostés. Yo sé que por lo menos el 99% de los que estamos aquí sabemos lo que es Pentecostés y venimos de Pentecostés y hablamos lengua y nos gozamos y nos alegramos con estas fiestas de Pentecostés. Toda mi vida yo celebré Pentecostés y no sabía que era una fiesta antes del 1916. Si alguien lo sabía ya, pues amén, pues yo estoy aprendiendo. Pero yo entendía que la fiesta de Pentecostés tenía que ver con la celebración de que Pentecostés llegó a Puerto Rico en el 1916. Eso fue lo que me enseñaron. Así fue que me levanté dentro de una iglesia pentecostal denominacional que celebraba Pentecostés porque era de denominación pentecostal, pero no enseñaba que Pentecostés no solamente fue el derramamiento del Espíritu, sino también fue una fiesta del Señor, que es una temporada de cosecha. By the way, diciendo eso, nosotros acabamos de celebrar la festividad de Pascua, Pesa, que también es una fiesta donde hay cosecha. La cebada es la primera cosecha de cebada, pero vamos camino a Pentecostés, donde hay una fiesta de trigo. Si usted comienza a entender esto, está hablando de temporadas de cosecha, de temporadas de bendición. Tú y yo estamos en un tiempo donde tenemos que tener expectativa, que aunque hayan tinieblas sobre la tierra, aunque haya, ¿sabe que cuántos de ustedes quizás han estado viendo las noticias? Está temblando el mundo entero. Hay avisos de temblores por todas partes. No es tiempo de nosotros estar en confusión, es tiempo de nosotros estar en seguridad, porque cuando tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros resplandecerá su gloria, resplandecerá su poder. ¿Por qué? Estamos en tiempos gloriosos. El mundo convulsiona para que los hijos se posicionen. Dios va a posicionar a sus hijos para hacer luz en las tinieblas, para hacer una guía en medio de la confusión. Por eso es que es tan importante ser un líder entendido para que nosotros podamos traer dirección a un pueblo que está confundido sin ninguna dirección. Y estas fiestas que están aquí, porque no vine a traer un estudio de la fiesta, son anuncios proféticos. Debemos comprender y conocer estas festividades porque nos dan una claridad del marco profético. Estas últimas 3 fiestas, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot,
son tres fiestas que todavía no han tenido un cumplimiento en Cristo, en Yeshua, porque son las fiestas que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Sumamente interesante, muy poderoso, porque entonces nosotros tenemos una guía, una claridad de cuándo han de ser los acontecimientos que han de venir sobre la tierra. Así como Él fue preciso en los días del cumplimiento de las primeras fiestas, Él será preciso en los días de cumplimiento de las demás fiestas. Ahora, conocemos y sabemos que Israel es la higuera de Dios. Israel es conocida como la higuera. Jesús habló de Israel como higuera, y la higuera es ese árbol, ¿verdad?, que representa el pueblo de Israel. Pero Jeremías habló acerca de esta higuera y habló acerca de la maldición de la higuera. En Jeremías 8:13 dice: quisiera recoger de ellos alguna cosa, oráculo de Yahweh, pero no hay racimos en la vid, ni higos en la higuera, y están mustias sus hojas, es que yo les he dado quien les despoje. Jeremías está hablando proféticamente de la condición en la que se encontraría Israel, haciendo una analogía a través de la higuera. Jesús en Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19, dice: al amanecer, cuando volvió a la ciudad, sintió hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. ¿Por qué no encontró más que hojas? Porque literalmente era lo que había, solo hojas. ¿Qué representan las hojas? Religiosidad. Eso fue lo mismo que hubo cuando Adán pecó. Cuando Adán cayó en pecado en el Génesis, ¿verdad? Y se vio que estaba desnudo, él trató de ocultar su desnudez. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Y se dio cuenta que las hojas, en otras palabras, que la religión no lo podía cubrir. La religión nos deja desnudo ante Dios, porque la religión solo es apariencia. Así que Dios desde Adán tuvo que hacer un sacrificio y los vistió, los cubrió con pieles. Ese sacrificio que Dios hizo aún allí en el huerto era simbólico, profético de la muerte de su hijo para cubrir la humanidad que acababa de caer. Ahora vemos aquí nuevamente, dice que cuando Jesús pasaba por allí, fue a la higuera porque tenía hambre. ¿Hambre de qué? Él tenía hambre de ministrar la vida a aquel pueblo, pero la religiosidad que había en ellos no les permitía llevar fruto. Y dice, entonces le dice que nunca jamás brote fruto de ti, y al momento se secó la higuera. ¿Qué representa que esa higuera se haya secado? Estaba hablando proféticamente de que Israel entraría en un periodo de sequía para que entonces hubiera un espacio profético de ubicación de los gentiles que habrían de entrar a la noticia para participar de la herencia de Dios para Israel, que aunque Jesús vino a ellos no le recibieron. Y como no le recibieron, a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿por qué toco esto? Porque nosotros tenemos que comprender lo que dice la escritura en Marcos 13:28. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas? Todas estas señales,
Capítulo 13 de Marcos es similar al capítulo 24 de Mateo. Está hablando de las señales del fin. Cuando suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? ¿Y de qué está hablando? ¿De qué generación? Como decía, primeramente debemos comprender que el reloj de Dios es Israel. En el 1948, nuevamente, después de Israel estar en el exilio, estar disperso por el mundo entero, ser perseguido en la Primera Guerra Mundial, los nazis se levantaron y hubo un holocausto de 6 millones de judíos y hubo persecución del pueblo de Dios por el mundo entero. Israel fue disperso entre las naciones, pero en el 1948, en un solo día, Dios recogió a su nación, Dios recogió a su pueblo y los volvió a establecer en Jerusalén. ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros? Mucha. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj. ¿Y qué reloj? Dice que cuando Israel vuelva a su tierra, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Sabe cuánto tiempo dura una generación conforme a la escritura? De 70 a 80 años. De 70 a 80 años. Significa que en el 1948, porque está hablando de Israel, se estableció Israel como Estado, como nación, reconocida en el mundo entero como el pueblo de Dios, perseguida por todo el mundo, ¿verdad? Simplemente por ser Israel. ¿No le llama a eso usted la atención? Hay tantas naciones grandes, poderosas, hay naciones bélicas donde hay terroristas, pero todo el mundo la tiene con Israel. No es casualidad que la tengan con Israel porque es el pueblo de Dios que guarda el pacto, que Dios tiene propósito, porque a través de él fue que fue alcanzado el mundo entero. Jesús no venía de los árabes, ni venía de los griegos. Jesús vino de un vientre judío, de una mujer, María, que fue puesto en él, que era judía. Por lo tanto, hay una persecución contra el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios, el propósito de Dios no se materialice. Pero en este preciso mes, el día 14 de este mes, se cumplen 80 años de Israel haber sido establecido como Estado, como nación. ¿Qué significa esto? Que el tiempo está corriendo aceleradamente. El tiempo está corriendo aceleradamente. Esto es importante porque nosotros saber, como dice ahí, que las ramas se ponen tiernas, dice, de la higuera aprended, cuando ya las ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, que el tiempo se acerca. Estamos viviendo tiempos finales, pero Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Cuando el tiempo final se acerca, es tiempo de nosotros reconocer que llegó nuestra mejor temporada. ¿Por qué nuestra mejor temporada? Porque crisis, otra manera de ver crisis es oportunidad. Yo creo que los días que estamos viviendo van a seguir viniendo crisis a las naciones, pero es oportunidad de evangelismo, es oportunidad de alcanzar alma, es oportunidad de la expansión del evangelio sobre la faz de la tierra. No será fácil el ambiente de las naciones, pero habrá una gloria de Dios sobre los hijos de Dios, sobre los ministros de Dios que van a ser usados de manera sobrenatural. El tiempo que estamos viviendo viene
un poder sobrenatural sobre la iglesia nunca antes vivido, porque lo que vamos a vivir nunca antes lo habíamos vivido. Entonces, es interesante, todo esto son datos de gente estudiosa que tomamos para ilustrar ciertas cosas. Yo quiero que usted entienda que la iglesia necesita comprender los tiempos de Dios, porque allá afuera hay agendas, hay hombres de alto nivel económico que tienen una agenda mundial. Y muchas veces el cristiano está desentendido de la agenda que el mundo está corriendo. Entonces, los tiempos están acelerados y nosotros necesitamos tener comprensión. ¿Para qué? Para tomar nuestra posición, para tomar nuestro lugar. No es tiempo de como líder estar enchismado ahí, yo no me siento bien porque aquel dijo esto. No, 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 amado, no es tiempo de eso. Es tiempo de nosotros tomar nuestro lugar en el reino y decirle, Padre, quizás no he sido la persona más idónea para otros, pero tú me llamaste, tú me escogiste y yo quiero que me uses en esta hora. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ganar vidas para ti. Yo quiero bendecir la gente que está a mi alrededor, porque Dios está buscando hijos a los cuales Él puede usar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que Dios está capacitando a su iglesia para que tome su lugar en el reino a pesar de lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Existe una agenda que se conoce como la Agenda 2030 y esa agenda tiene intenciones de traer un cambio de gobierno mundial. Todo eso está aconteciendo y ahora mismo Israel está bajo fuego, bajo guerra, bajo asedio. Las ramas están tiernas. El tiempo se acerca. Se está hablando de que tenemos 4 años de gracia. Escuche bien, no quiero que me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que Cristo viene en 4 años. Yo estoy diciendo que se ha abierto una puerta. El número 4 en el hebreo es la palabra Dalet del alfabeto hebreo, y la palabra Dalet significa puerta. El número 4 simboliza o significa puerta. Se ha dado cuenta que ha venido un presidente súper imperfecto, con 1000 defectos, pero que ha venido a hacer justicia a la iglesia, que ha venido a posicionar a la iglesia de una manera u otra, con miles de cosas que no, quizás no están súper bien, pero la pregunta es, comparado con otros, ha venido a abrir una puerta para que la iglesia la aproveche, para que los hijos de Dios la aprovechemos. ¿Por qué? Porque vienen días cuando esa puerta se cierra que va a ser todo lo contrario, va a ser persecución y van a querernos cerrar la boca y van a querer impedir que hablemos la palabra. Van a querer impedir muchas cosas, pero Dios nos está entregando a través de lo profético, nos está anunciando, es un tiempo de transferencia. Nos está anunciando, es un tiempo de manifestación. Nos está diciendo, es un tiempo donde voy a manifestar mi gloria. Los quiero usar ahora. Por eso los está entrenando. La escritura nos enseña que los tiempos no son nuestros, son los tiempos de Dios para nosotros. En Isaías 49, verso 14 al 16 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Es una pregunta. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, he aquí en la palma, en las palmas de las manos, te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Esa palabra está siendo dirigida a Israel, pero nosotros estamos insertados en Israel como el pueblo de Dios, con la bendición de Dios para nuestras vidas. Y está diciendo que Él nos tiene esculpido en sus manos. Salmo 31:15 dice
En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El Eterno está diciendo, yo tengo esculpida en mis manos tu nombre. Yo te tengo esculpida en mis manos. En otras palabras, yo tengo memoria de ti. No te voy a dejar en los días de dificultad. No te voy a abandonar en los tiempos de adversidad. Y mira qué interesante, porque cuando usted mira su mano, usted va a encontrar en su mano que su mano tiene unas marcas. Mírela por un momento, ya estoy casi terminando, ¿verdad? Y esas marcas que usted tiene ahí, mínimo contiene 3 letras del alfabeto hebraico, 3 letras. Pero cuando esas marcas están marcadas en sus manos, forman la letra M. Y esa letra M representa la misericordia de Dios. Representa mercy. Él tiene misericordia. Estas manos, tú tienes una marca, ahí hay 3 letras. Y esas letras son Ajin, la letra Va y la letra Kaf, que Ajin significa visión, Va significa conexión y Kaf significa mano, poder o gracia. Dios te marcó de tal forma donde Él te acuerda su visión de salvación, donde Él te acuerda que estás conectado contigo, porque Dios, cuando creó al hombre, lo creó para que lo representara en la tierra, gobernara en la tierra, sojuzgara en la tierra, y Él no se olvidó de la autoridad y del propósito que nos dio a nosotros. Y esa marca Él la tiene en sus manos para acordarse de que Él tiene un plan para con nuestras vidas. Nosotros no estamos a la deriva. Nosotros estamos en las manos del Eterno. Él nos tiene marcado en sus manos. Estamos viviendo tiempos donde el mundo está acelerado, esto está convulsionado, esto va aceleradamente, hay cambios todos los días. Estamos en un tiempo donde se están gestando cambios mundiales porque hay una agenda. Y aunque se ha dicho que a nivel de Estados Unidos se ha bloqueado la Agenda 2030, esta agenda es una agenda mundial. La Agenda 2030 es la intención de los líderes mundiales de poder alinearse de manera tal que establezcan controles de qué creemos, qué no creemos, de qué va a ser la economía, de cómo no va a ser la economía, un control total. Si lo has escuchado anteriormente, me parece que has escuchado de que es parte de lo que será en el futuro el gobierno del anticristo. Ahora, nosotros entramos en una década. Esta década del 2020 fue una década que trajo cambios profundos al mundo. El mundo no es el mismo a partir del 2020 al tiempo presente. Ya este mundo no es lo que era antes. Comenzó un cambio, pero de igual manera que comenzó un cambio en lo natural, es por causa de que comenzó un cambio en la esfera espiritual. En el calendario hebraico, este calendario marca esta década como la década de la boca. En otras palabras, en tu boca está tu vida o está tu muerte. En tu boca está tu bendición o está tu maldición. Esta década es conocida como la década del Pei. Pei es una palabra o una letra hebraica que tiene el valor 80 y en el calendario hebraico es el año 5780, que ahora estamos en el 5785. ¿Qué significa? Que toda esta década es la década de la boca. Por lo tanto, es la década de la palabra.
My God, deja de decir yo mismo, aleluya. Amén. Es la década de la boca. ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué estás proclamando? ¿Cómo son tus palabras? ¿Estás hablando bien o te estás quejando? Apóstol, no me vas a votar todavía, ¿verdad? No, todavía no. Muy Sigue. bien, ok. Aleluya. Esta es la década de la boca. Tenemos que Wow. hablar correctamente. Tenemos que Mm. ser, tenemos que ser la voz de Dios. Yes. Pero para ser la voz de Dios hay que ser el oído de Dios. Hay que estar conectado con Dios. Para nosotros poder hablar el corazón del Padre, nosotros necesitamos estar conectados con el Padre. Se da cuenta que así como hay una agenda del maligno, una agenda global de las élites mundiales, hay una agenda de Dios. Dios tiene una agenda de gloria y en esa agenda estás tú. Mm. Él cuenta contigo, Yes. pero Él nos está trayendo entendimiento para que nosotros podamos ser posicionados para ser usados. Yo creo de todo corazón que estos son días donde los hijos de Dios seremos usados poderosamente. Israel es el reloj de Dios y Dios cada día está mostrando las cosas que están aconteciendo para que la iglesia se pueda posicionar y ser un instrumento de libertad a las naciones. En el 48, Israel se estableció como nación, pero se estableció como la capital. Jerusalén fue establecida como la capital. Y sabe que Jerusalén ha sido peleada, ha sido discutida por muchas naciones árabes a su alrededor. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el epicentro. Esa tierra es el lugar donde todo comenzó. Hello. Pero también será el lugar donde todo terminará. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar ahí. Sí, la Biblia dice, sé que alguien lo va a decir, déjame adelantarme. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sí, amén. Están en Jesús, pero tienes que ver qué está pasando en Israel. Porque la medida que tú entiendes lo que está pasando con el pueblo de Dios en Israel, comprenderás cuán acelerado está esta agenda y podrás entender cuán importante es que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Esta agenda 2030 existe una agenda encaminada y aceptada por todas las naciones de cara a este año 2030, y todas estas señales en las lumbreras son una alerta para los entendidos, para que tomemos nuestra posición en el reino. Cuando tú tomas tu lugar en el reino, ¿sabes qué estás haciendo? Está haciendo que las tinieblas retrocedan. Porque donde hay un hijo de Dios posicionado que está adorando, mira lo que está pasando. El Salmo 128 dice, levántese, oh Dios, el 68, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que aborrecen tu nombre. En otras palabras, cuando nos posicionamos, las tinieblas retroceden. El enemigo tiene planes, pero la iglesia aquí en la tierra le está aguando sus planes. Mientras la iglesia está aquí en la tierra, el enemigo tiene dificultad. Pero mientras como iglesia no entendemos qué está pasando, entonces el enemigo toma ventaja y se adelanta a los hijos de Dios. ¿Qué persigue esta agenda? Que si se puede lograr paz, que sí se puede lograr paz y prosperidad sin Dios. Mire, ¿qué pretenden ellos? Que haya paz sin Dios. Todos los esfuerzos van dirigidos a sacar a Dios de la noticia mediante leyes y aspectos humanísticos y científicos. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que pretende desplazar la máxima creación de Dios, que es el hombre, y el hacer al hombre dependiente de ella y no de Dios. Tengamos cuenta,
Aprovechemos la tecnología, pero entendamos la agenda que hay detrás de la tecnología. Hoy el mundo está buscando una paz fuera de Dios. ¿Por qué Dios establece a su pueblo los tiempos, le establece la fiesta? Porque en esas festividades Dios trae una manifestación. Lo hizo con Israel en el desierto, lo hace hoy con su pueblo que tiene entendimiento, que tiene revelación, porque hoy Él quiere manifestar una gloria mayor que la que manifestó en el pasado. Ahora, nosotros debemos comprender, ¿verdad?, que todo esto nos lleva a nosotros a poder identificar nuestra temporada de vida. ¿Cómo identificamos nuestra temporada? En cada tiempo profético de Dios, Dios te está mostrando una temporada, su temporada para nuestras vidas. Muchas veces decimos, yo quiero, llegó mi temporada, pero ¿qué tal que nosotros digamos, llegó la temporada de Dios para mí? Porque yo sé bien los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. En otras palabras, Él tiene mejores planes que nosotros para nosotros mismos. En ocasiones nosotros tenemos planes y terminamos frustrados, pero cuando abrazamos sus planes, en sus planes somos realizados, en sus planes somos bendecidos, en sus planes somos prosperados. ¿Sabe una cosa? Sus planes hablan de propósito. Si algo preserva nuestra vida en la tierra, son sus propósitos en nosotros. Cuando nosotros abrazamos sus propósitos, nos volvemos inmortales. Ciertamente estamos aquí porque el propósito de Dios nos tiene aquí. El enemigo intentó de muchas maneras, quizás robarnos la vida, robarnos el aliento, pero ¿sabe una cosa? Este es el tiempo donde nosotros tenemos que comprender que el propósito de Dios nos ha preservado, nos ha preservado. Ya estoy casi terminando. Ahora, como líderes, nosotros tenemos que comprender cuáles son nuestras motivaciones. Y parte de nuestras motivaciones como líder, debemos poner primero el servir que el liderar. Los grandes líderes no desean liderar, sino servir, porque ellos lideran a través del servicio. ¿Y qué muestra el servicio? El servicio no es otra cosa que un modelaje. No te voy a decir cómo hacerlo, lo voy a hacer para que aprendas cómo hacerlo. Hay potencial de liderazgo en cada persona. A pesar de esta capacidad que el mundo tiene, ¿verdad?, latente universal, muy pocas personas se dan cuenta de este poder y aún menos han respondido de manera eficaz a la llamada de servir. Hay dos aspectos importantes de lo que le estoy comunicando. Un líder con entendimiento y un líder con las capacidades, con las cualidades correctas de líder a través del modelo de Jesús de servir. Cuando nosotros tomamos a Jesús como modelo, el cual dice la escritura que no vino a ser servido, sino que vino a servir, pero él tenía entendimiento de los planes eternos de Dios y los comunicó a sus líderes. Él estaba dejando un nuevo tipo de liderazgo. El mundo tiene una gran necesidad. Necesita a Cristo, pero necesita sobre todo líderes que lo conduzcan a Él. ¿Dónde están los líderes genuinos? ¿Dónde están las personas que están dispuestas a asumir la responsabilidad de la situación y las condiciones actual del mundo? ¿Quién está dispuesto a aceptar el desafío, a enfrentar de frente con integridad, carácter y compromiso de ejecutar un juicio justo por un mundo mejor? Eso solamente lo puede hacer líderes que vienen del reino de Dios. El mundo tristemente no puede producir esa clase de líderes
porque quien no está en Jesús no puede juzgar ni liderar con la justicia y con las características que el mundo verdaderamente necesita. La mayor necesidad que tenemos hoy es de un liderazgo conforme al corazón de Dios. Necesitamos líderes no solamente sobre instituciones, necesitamos líderes en hogares, en nuestras casas. Se requiere que como hombres tomemos nuestro sacerdocio y lo hagamos cabalmente. Se necesita en la juventud, nuestra juventud está pidiendo líderes que sean modelos para ello. La iglesia está sufriendo por la ausencia de líderes. Nuestros gobiernos están siendo socavados por la falta de líderes. Nuestras comunidades necesitan modelos positivos a seguir. Nuestros hijos necesitan padres y nuestro mundo necesita dirección. Nosotros estamos en una etapa de formación para ser usados por Dios de manera poderosa. Desde el principio, Dios le dijo a Moisés qué tipo de líderes debía buscar, qué tipo de gente él debía mirar y considerar para posicionarlos en el liderazgo. Esto es sumamente importante porque esta misma demanda es la que hoy tenemos. Jesús nos dejó una gran encomienda: ir y hacer discípulos, ir y alcanzar las naciones, enseñándole las cosas que yo os he enseñado. El evangelio no es simplemente hablar de Cristo para que la gente venga al Señor, pero luego dejarlo sin dirección. Una vez alcanzamos la vida, ahora ellos necesitan una formación y para eso Dios nos está formando para que formemos a otros. En el pasado, Dios se han levantado líderes que literalmente eran improbables que pudieran ser considerados líderes. Un Moisés, el ejemplo de Moisés, un fugitivo de justicia, un fugitivo de la justicia del faraón, un asesino y un hombre que presentó todas las excusas de por qué no debería ser considerado para el liderazgo, se convirtió en el mayor legislador de la historia. Moisés decía: soy gago, no sé hablar, y buscó todas las excusas para decirle a Dios que no. Un David, un insignificante pastorcillo que ni aún sus hermanos lo honraban, lo respetaban, y aún su padre lo tenía en el campo, que era considerado el menor de la familia, tiene su lugar en la historia como el rey más grande que jamás haya producido la nación de Israel. Un Abraham Lincoln que tenía poca educación formal y un estilo incómodo. Sin embargo, se convirtió en un líder nacional considerado por muchos como el presidente más grande de Estados Unidos. Liderazgo no es otra cosa que influencia. ¿Y qué dijo este hombre, John Quincy Adams? El liderazgo se mide por el grado en que uno puede influir en los demás. El liderazgo es lo que la gente te da después de haberlos influenciado por tu pasión hasta el punto en que los has inspirado. En otras palabras, no hay liderazgo hasta que hemos influenciado a alguien para activar en ellos una pasión. John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos, dijo: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser más, eres un líder. Lo voy a repetir. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser, no es lo mismo hacer que ser, más, eres un líder. Muchas veces nosotros no miramos el liderazgo en cuanto inspiramos a otro o motivamos a otro, sino en cuántas instrucciones doy a otros. Esa es la parte más fácil de un líder, o lo que mucha gente confunde como un líder. La gente confunde el término líder con jefe, y Dios no nos llamó a ser jefes.
Dios nos llamó a hacer influencia. Estamos aquí para influenciar a otros con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con la vida de Dios en nosotros. Ahora el liderazgo tiene un precio. El precio de ser líder. Hebreos 5:7 dice, en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y perfeccionado vino a ser una fuente eterna de salvación para todos los que obedecen. Nadie debe aspirar a una posición de liderazgo en la obra de Dios sin prepararse para pagar el precio que ella exige. Cristo no engañó a nadie acerca de esto. Él habló de renuncia, sacrificio y entrega diaria como abono de la vida cristiana. Hay un precio muy alto que pagamos por el liderazgo. Un líder sin compromiso no es líder. Si alguno, dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es necesario establecer prioridades en el ministerio. Cuando nosotros somos llamados a liderar, tenemos que entender que nuestra vida toma otro giro. Nos volvemos ahora gente con una demanda mayor de Dios, con una entrega mayor a Dios y con una agenda sujeta a Dios. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del compromiso? El compromiso duele. Muchas veces nos va a doler, habrá dolor en nuestro ministerio, en nuestra vida comprometida con Dios. El compromiso se prueba con la acción. Es importante entender que más que palabra, Dios está esperando de nosotros acción. Jesús mismo tuvo que padecer, es el ejemplo mayor de lo que es sacrificio. En el camino, todo líder, en el camino de todo líder hay una cruz que no se puede evadir. Si se evade, se pierde el derecho de ser líder. Los padecimientos son parte del ministerio y parte de esos padecimientos serán que habrá soledad, nos sentiremos solos, habrá fatiga, nos cansaremos física, mental y emocionalmente. Habrá crítica por muchas. Nadie se salva de esto. Habrá rechazo. Las altas normas espirituales, no meramente morales, acarrean rechazo. ¿Sabe algo? Y termino con esto. Muchas veces por causa de la revelación, la gente te va a rechazar. Por causa de lo que Dios te entrega, que es un precio que estás pagando, muchos van a pensar que tú tienes un ego o que sientes que sabes más que nadie y lo único que tú quieres y lo único que tú buscas es agradar a Dios. Y aún con toda esa sinceridad vas a experimentar el rechazo de otro. Eso es parte del precio del liderazgo. Habrá persecución, pero Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sobre sus vidas un tiempo de avance. Los días que estamos viviendo, mis amados, son días muy, muy, muy proféticos. Nosotros, como dije al principio, y he dicho esto a la carrera lo más rápido posible, como dije al principio, celebramos la fiesta más importante del año, la fiesta del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en ese momento, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros estamos camino a una segunda fiesta, que es la fiesta del advenimiento del Espíritu Santo. Y durante todos estos días hay puertas, portales abiertos en la esfera espiritual, esperando que sus hijos vengan a adorar y a subir a la presencia del Eterno. Son días de entrar por esos portales
y de abrazar lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Apóstol, te dejo. Demasiado de poderoso. Sé que hay mucha información para poderla retener, pero tenemos la grabación, por supuesto. Le voy a dar aquí